Señor les bendiga. Qué linda mañana para alabar el nombre del Señor, ¿no es cierto? Nos hace bien y disfrutamos de su presencia. Quisiera, antes de pasar a compartir la palabra del Señor, que podamos tener un momento. Gracias, chicos. Después vamos a seguir cantando. Vamos a esperar que se acomoden los hermanos y que podamos tener un momento de oración, porque, bueno, oramos siempre, ¿no? Y de hecho hay un grupo de hermanos que lo hacen permanentemente, los que conforman el grupo de intercesión. Pero queremos orar en esta mañana específicamente por las personas que están enfermas. Hay muchos hermanos que están enfermos, niños de la congregación, hermanos de la congregación, personas que están en su domicilio, en su casa, guardando cama, y otros que están hospitalizados. Esta semana me enteré de pastores que están enfermos y queremos tener un tiempo de oración. Y sabe que hay pastores que pidieron justamente oración porque están atravesando momentos críticos, momentos difíciles, y yo creo que muchas veces a lo largo del tiempo, y creemos en un Dios que extiende su mano y que es poderoso, y que puede levantar y que se encarga de toda situación, pero así como el Señor Jesús le pidió en algún momento al Padre que si era posible pase de él la copa, porque humanamente a veces las situaciones son muy duras o críticas, difíciles de llevar. Pastores que están atravesando situaciones complicadas, situaciones que son de crisis, y pastores que con todo esto alquilan locales y con todo esto que está ocurriendo están desbordados y están pasando a situaciones complicadas. Entonces, si bien estamos orando por ellos, quisieran esta mañana que nos tomemos un momento para poder orar por todos los que están enfermos, para que el Señor extienda su mano. Los fríos que están haciendo hacen de la suya también, a veces nos descuidamos, pero queremos pedirle al Señor, así como sabemos que todos estamos orando respecto de aquellos que están enfermos y conocemos quiénes son, queremos que en esta mañana, como también entendemos que en la unidad hay poder, queremos orar por todos aquellos que hoy atraviesan un momento de enfermedad, para que el Señor extienda su mano y pronto podamos estar todos juntos alabando el nombre del Señor. Así conocemos, pero hay personas que a lo mejor están mirando por las redes también, a quienes bendecimos en esta mañana, y queremos también extender nuestra oración, si hay una persona ahí que está enferma, para que el Señor pueda extender su mano y pueda seguir obrando en ellos. Amén. Voy a pedir a Juan y que ella pase, que tenga un momento de oración. Si usted quiere ponerse de pie, puede hacerlo. Vamos a orar creyendo en el poder del acuerdo. Amén. ¿Cuántos creen en el poder del acuerdo? La palabra del Señor dice, si dos se ponen de común acuerdo en pedir algo, ¿el Señor qué hace? Bueno, si no sabe ahora lo vamos a decir, pero dice que el Señor lo concede. Así que oramos creyendo que lo que le pedimos, el Señor lo concede. Amén, en su buena voluntad. Así que oremos, por favor. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Dios mío, primeramente porque nos das la vida, por la salvación de nuestras almas. Gracias, Señor, porque podemos estar en esta mañana, en este lugar, alabando, bendiciendo y exaltando tu nombre. Señor, y ahora queremos ponernos en acuerdo para orar, Señor, por todos aquellos que están enfermos. Oramos primeramente por los niños, Señor, clamándote que extiendas tu mano de sanidad, Señor, sobre cada uno de ellos que está enfermo, y levantamos un vallado de oración, Señor, alrededor de sus vidas, clamándote para que vos les protejas. Oramos, Señor Jesús, por los adultos que también están atravesando procesos de enfermedad, para que extiendas, Señor, tu mano poderosa, para que puedas estar haciendo la obra. Señor, oramos por aquellos que se sienten enfermos emocionalmente, para que también
también, Señor, vos puedas estar obrando en cada corazón, en cada mente, Señor, trayendo sanidad desde lo alto. Oramos por aquellos, Señor, que están pasando por situaciones de crisis, como recién se explicaba, creyendo, Señor, que vos tenés poder para obrar, que nada, Señor, es difícil para vos, que tu poder no ha cambiado, Señor, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y vos lo vas a seguir haciendo, y vos vas a estar obrando también en cada situación. Señor, gracias por esta mañana, gracias, Señor, por tu presencia en nosotros, gracias porque transformaste nuestra vida, Señor, cuando llegaste a nosotros como único y personal Salvador. Te bendecimos y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento. Muy bien, tome su asiento, póngase cómodo. Y vamos a compartir en esta mañana. Hoy Cristian hizo referencia, cuando compartíamos la Santa Cena, a un nuevo pacto. Y evidentemente estamos viviendo en esa época, estamos viviendo la época de ese nuevo pacto que el Señor Jesús había hecho o hizo, y estamos disfrutando de este tiempo donde el Señor nos revela en profundidad su palabra. Recuerde que cuando hablamos de la palabra que revela, no es algo nuevo, sino que es algo que en algún momento supo estar como esto. Si yo me pusiese detrás de esto, tal vez puede verse algo, pero no con la nitidez que el Señor nos permite ver cuando llega el nuevo pacto. La palabra del Señor nos aclara que en el Antiguo Testamento que el Antiguo Testamento es la sombra de este nuevo pacto que es revelado en el Nuevo Testamento. En base a eso quisiera compartirles una palabra. Le vamos a pedir al Señor que nos ayude para entender en esta mañana lo que el Señor nos habla de este nuevo pacto, porque muchas veces nosotros tenemos un entendimiento de la palabra y muchas veces aplicamos nuestro conocimiento a la palabra, pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y le pedimos al Señor que nos revele y podemos estudiar la palabra, nos damos cuenta que a lo mejor nuestro pensamiento como humano dista mucho de lo que el Señor quiso mostrarnos o decirnos a través de la palabra. Y entonces es que necesitamos entender lo que estamos viviendo en este tiempo, entender la palabra que fue dicha para un tiempo específico, un momento específico, muchas veces para una iglesia específica, pero que también nosotros nos sentimos identificados porque a lo largo del tiempo esta palabra también se cumple para lo que es la iglesia de Cristo. Le pido por favor que usted abra su Biblia y vamos a leer en el primer libro, la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16. Ahí Pablo está llegando, después vamos a profundizar un poco, pero está llegando casi al fin de su ministerio. Estamos hablando del año 63, 65 después de Cristo, y en donde Pablo tiene la necesidad de instruir a Timoteo, aquel que quedaba a cargo de la congregación, y donde Pablo había tenido o tenía mucha esperanza de este joven que se levantaba para ministrar y predicar. Pero había visto que en la iglesia de Éfeso estaban ocurriendo muchas cosas, que el pueblo de Éfeso estaba viviendo muchas cosas, y entonces Pablo tiene que instruirlo a Timoteo, tiene que enseñarle a través de cartas de cómo debía conducirse y de cómo debía tener cuidado de las cosas que se estaban levantando y que se estaban viviendo en el mundo de aquel entonces. Si usted lee al principio va a ver que ahí tiene títulos como dice requisitos para el obispo, requerimiento de los diáconos, pero llega un punto en este capítulo donde le dice y le habla el misterio de la piedad. No le está hablando del acto de la piedad, no le está hablando del acto de la misericordia, sino que le está hablando de un misterio de la piedad. Y entonces le dice, verso 14, esto te escribo
aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amado Dios, te bendecimos, Padre bueno, gracias por esta mañana. Gracias por darnos esta posibilidad de estar en este lugar, en tu casa, compartiendo tu palabra. Oro, Señor, para que abras nuestro entendimiento, Señor, y para que cada uno de nosotros que estamos en este lugar, Señor, sumado a aquellos que miran a través de las redes en esta mañana y que juntos hacemos este culto de alabanza y de adoración, podamos declarar que somos buena tierra, Señor, para que tu palabra sea sembrada y ella traiga fruto y fruto en abundancia. Señor, te amamos, te bendecimos y declaramos, Señor, una mañana de cielos abiertos para que puedas ministrar a nuestro corazón y ayudarnos a entender a través de la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de abocarnos directamente al pasaje que terminamos de leer, quisiera que nos permitamos entre todos un momento y tratar de ver lo que está ocurriendo en la iglesia, en este momento, en el mundo. Y específicamente en las iglesias del norte y de Europa. Si bien nosotros acá en Sudamérica estamos viviendo algo muy lindo a nivel espiritual, el diablo está haciendo de las suyas, pero hay cosas que están ocurriendo y que me parece que sirve para ponernos en contexto, para poder pasar y entender lo que Pablo le estaba hablando a Timoteo. Así que le voy a pedir a los chicos si pueden, por favor, colocar se hizo un estudio, fíjese ahí que es un estudio sociológico, es un estudio que estudia la gente, la humanidad, la población, la relación. Y en este caso se hizo respecto de la gente que va a la iglesia, de los creyentes. Y entonces arrojó algo que es asombroso, mire. Las iglesias crecen cuando el mensaje es positivo, pero las iglesias decrecen cuando el mensaje es confrontativo. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a ver en un momento. Que cuando las predicaciones y los sermones están enviados hacia la persona, hacia el ser humano, hacia el vos podés, hacia darle adelante, todo eso es donde la iglesia o la gente tiene necesidad o quiere escuchar. Y entonces es donde esos mensajes de positivismo llegan a las personas y hacen que las iglesias se llenen porque tienen necesidad la gente de escuchar eso. Pero cuando el mensaje es confrontativo, y no hablo de esto de la pelea, sino que hablo de confrontarlo con la cruz del Calvario, donde el Señor tuvo que pagar un sacrificio por nosotros y que exige determinadas cosas para que nosotros podamos ser sus hijos, es donde la membresía empieza a menguar. Evidentemente, en todo el mundo o en toda la gente que se hizo este estudio, daba como que las iglesias crecían porque la gente quería escuchar simplemente buenas noticias. Pasemos al otro. En el siglo XVII se produjo, mire que esto es importante y por eso me parece que es bueno que lo conozcamos. En el siglo XVII fue la última vez que se hizo un estudio global, un estudio general acerca de la obra de la cruz. Y fíjese esto, la iglesia primitiva y los siglos siguientes, cuando se encontraban y compartían la palabra y la predicación, lo que hablaban eran del mensaje claro de la cruz. Y hacían mucho énfasis en el libro de Corintios, que habla respecto de esto, en donde dice nosotros, haciéndose cargo,
nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Esas predicaciones tienen implicancia, porque el predicar a Cristo traía un cambio en el pensamiento de la gente. Acuérdese que había muchas doctrinas que se habían levantado, habían muchos cultos que se habían levantado, había mucha gente que adoraban a infinidad de dioses, y de repente, en este caso Pablo, dice, nosotros a quien predicamos es a Cristo, pero cuidado, al Cristo que fue crucificado. Y parece que eso no tiene implicancia, pero para nosotros como cristianos, lo que nos marca como cristianos es la cruz de Cristo. Si la cruz no hubiese existido, difícil hubiese sido el que nosotros podamos profesar la fe que profesamos y sobre todo, habiendo vivido el Señor Jesús lo que vivió en la cruz del Calvario. Pasemos. Con el tiempo, al institucionalizarse la iglesia, acuérdense que antes iban en las sinagogas, y hablo en los tiempos de Jesús, se reunían y hablaban, pero con el tiempo se institucionaliza la iglesia y empieza a ocurrir algo. Se hace más estructural, no por el edificio, sino por la estructura eclesiástica, más piramidal, y empieza a haber una predicación que está menos centrada en lo que es la formación interior de la persona. Entonces, es por eso que la gente quiere escuchar palabras positivas, palabras que lo alienten, pero cuando hablan de una transformación interior y de un trabajo interior, hay trabajos que la gente no quiere hacer, mensajes que no quiere escuchar. Pasemos al otro. Después de la Reforma Protestante, ¿se acuerda? Martín Lutero y Calvino hacen la Reforma, empieza otra vez a tomar un aire y un respiro nuevo la Iglesia, y entonces aparecen los 5 soles de Lutero, donde él empieza a decir de vuelta, muchachos, acá tenemos un problema, no hay que pagar para que a mí me perdonen los pecados, como la Iglesia Católica decía en su momento. Es por gracia, no es porque yo tenga que pagar. La salvación es por gracia, el perdón de los pecados es por gracia. Y empieza a haber una revolución en el mundo cristiano, y es donde Lutero dice, es solo por fe, solo por gracia, solo por escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Lo van a encontrar por ahí los 5 solos de Martín Lutero. Pasemos. Pero con el tiempo, durante los siguientes siglos, muchas iglesias se volvieron a enfriar espiritualmente, especialmente en el siglo XIX y XX, que es donde se produce un giro muy fuerte. Pasemos al otro. Los cambios visibles que muestra la iglesia son predicaciones más enfocadas en el hombre, influencia cultural y emocional y aparición de mensajes centrados en el bienestar. Vos vas a poder, ¿qué es lo que te pasa? Dale para adelante, ¿cuál es tu dolor? Vení que Dios lo hace, cuídate con esto, vamos para adelante. Y entonces empieza de nuevo a transgiversarse la palabra que los apóstoles o el mismo Cristo nos había entregado. Es en el siglo XX que en algunos sectores el Evangelio comienza a presentarse como Dios quiere resolver tus problemas, vení. Es mentira, no, es verdad. Y el otro punto, Dios quiere que estés bien, es mentira, no, es verdad. Dios quiere resolver el problema de todos y quiere que todos estemos bien. Pero es un error cuando ahí le ponemos un fin o un punto y es solamente eso. Nuestras necesidades nos acercan a ese Dios que quiere el bien para nosotros, nos ayuda a solucionar nuestros problemas, nos ayuda en nuestro alrededor, en nuestro bienestar, nos provee, pero no termina ahí la obra redentora. Si el Señor Jesús hubiese venido a morir en la cruz solamente para que yo pueda estar bien, para que mi dolor de pierna no existiera, para que mi problema emocional se solucionara o para que de repente mi adicción quede de lado, si hubiese sido por eso, hubiese sido terrible. Porque la humanidad no necesitaba eso, la humanidad necesitaba de nuevo acercarse al Padre.
Por eso es que viene el Señor Jesús a la tierra, porque había pecados que habían sido alejados o produjo que el hombre se aleje de Dios y no había forma de acercarlo de vuelta. Entonces viene el Señor a la tierra, se muestra como un Dios, produce milagros, nos asegura que en Él vamos a tener bienestar y vamos a estar bien, pero el Señor dice otra cosa, aparte del bienestar que nos quiere dar. Avancemos. Y es cuando el mensaje de la cruz y su significado pasa a un segundo plano. Y así llegamos al presente, donde nos encontramos ahora con dos enfoques. Y mire cuáles son. Ese que escucharon no es. Es el evangelio bíblico, ¿sí? Y el evangelio centrado en el hombre. Hoy las iglesias en general están basadas en dos premisas. Algunas que hablan en un evangelio bíblico, que hablan sobre el arrepentimiento, el negarse a uno mismo, la transformación de la vida de la persona y Cristo como centro de la vida de la persona. Pero hay otros que de repente hablan de un evangelio centrado en el hombre, en las necesidades, en las emociones, en los resultados y que el hombre es el centro. Entonces nos encontramos con estos dos tipos, con estas dos visiones, si se quiere, y es entonces donde el hombre hoy tiene otra alternativa. Ahora, ¿sabe lo importante de esto? Que los dos hablan de Jesús, que los dos hablan de la cruz del Calvario, pero ponen un centro o un énfasis en formas diferentes. No es que se habla de Cristo como aquel que te soluciona o simplemente te soluciona, sino que lo que nosotros estamos entendiendo que en este tiempo hay una carencia del arrepentimiento, hay una carencia del volver a Dios, hay una carencia de que hoy es muy liviano el evangelio que se profesa, donde de repente si cometiste pecado está bien, vení, vamos a orar y ya está. Y entonces nos damos cuenta que está entrando en las iglesias, por eso le vamos a entender lo que estábamos leyendo recién, está entrando en las iglesias cierta liviandad, porque ahora, para que la gente no se enoje ni se vaya, se está dando un evangelio liviano, un evangelio medio light, y entonces es como que está media salvación. Y entonces yo me encuentro con esto, como que cuando voy a la Biblia, la palabra del Señor me dice, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que fue ayer sigue siendo hoy, seguirá siendo mañana. Y la transformación de la vida tiene que darse en la persona y no solamente venir la persona porque tiene una necesidad. Dios obra en la necesidad y estamos orando para que Dios corte con las necesidades, los problemas, las enfermedades. Pero no es solo eso el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es más profundo. Son buenas nuevas. ¿Pero qué buenas nuevas? ¿De la solución de mi problema? No, de salvación. Hay algo que nosotros tenemos que tener claro y cuidarla, porque la palabra del Señor dice, aquel que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Avancemos. La gran pregunta de hoy, el siglo XXI, entonces sería, ¿predicamos una cruz y un Cristo que transforma o simplemente un mensaje que satisface a la persona? Hacemos. Las necesidades, es verdad, nos acercan a Dios, pero si no nacemos de nuevo en lo que realmente significa la verdad revelada de la cruz, su muerte y resurrección y la obra redentora de Cristo, termina siendo lo que alguna vez llamó el apóstol Pablo, los que duermen, ya que nunca lo tomaron como premisa del Señor en sus vidas. Quiere decir, todo lo va a hacer el Señor. Pero si de repente quiero hablarle, yo siempre digo, predico a una iglesia madura, a una iglesia que entiende la palabra, a una iglesia que quiere crecer y que así como hoy nos encontramos acá alabando al Señor, un día nos encontraremos todos juntos allá en el cielo. Entonces lo que quiero que entendamos es que nosotros predicamos a un Cristo y a un Cristo crucificado, que usted tiene necesidad de saber que no termina el Dios que usted adora en solucionarnos un problema, sino que el Señor está buscando otra cosa y que muchas veces el problema o la situación difícil que atravesamos es el puente que nos lleva a tener un encuentro con aquel que dice la Biblia que nos ama celosamente.
avancemos al otro. ¿Por qué le decía cosas que están pasando o pasaron en Europa y en la parte norte de América? Miren este año, 1558, fallece esa mujer. Si ustedes lo buscan en internet lo van a encontrar. María I de Inglaterra, reina de Inglaterra y de Irlanda. Su reinado estuvo marcado por restaurar el catolicismo en Inglaterra. Cuando ella asume, vio que el protestantismo estaba ganando adeptos, estaba creciendo en una forma desmedida. Y entonces dice, tenemos que hacer que vuelva la gente al catolicismo. ¿Cómo lo hace? Estratégicamente. Mire lo que dice. Fue conocida como María la Sanguinaria. Su reinado estuvo marcado por persecuciones religiosas que resultaron en la ejecución de la hoguera de casi 300 personas que profesaban el protestantismo. Fueron acusados de hereje en las llamadas persecuciones marianas. La iglesia en aquel entonces había empezado a tener muchísimos problemas porque con toda esta reforma que hace Lutero, la gente empieza a abrir los ojos, tiene acceso a la Biblia, cosa que antes no había podido tener. Empiezan las traducciones a la Biblia. De hecho, ahora vamos a ver una persona que tradujo la Biblia al inglés y por consecuencia de eso lo mataron en la hoguera. Y entonces empieza a llegar la Biblia a la gente y la gente empieza a entender lo que antes no entendía porque iba a una iglesia y participaba de una misa en latín. No entendían. Ahora tenían la posibilidad de leer la Biblia, de entender lo que Dios quería decirles. Y entonces esto hace que esta reina se ponga mal y diga, tenemos que frenar el avance del pueblo evangélico, los protestantes. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a llamarlo, y aquellos que no se retractan de la fe que están profesando, los vamos a matar en la hoguera. Pon el próximo. Esta persona, William Tyndale, tradujo la Biblia al inglés para que la gente de Inglaterra pueda entender y conocer la palabra de Dios. Debido a ello, fue ejecutado. Sus últimas palabras dijo, Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y este es Thomas Hawker, que murió en ese año. Quiero que lo deje ahí, porque quiero cerrar la predicación con este muchacho. ¿Por qué comparto esto? Porque nosotros tenemos, mire, creo que el Señor nos hizo seres humanos y nos dio libre albedrío para que nosotros podamos entender los tiempos que vivimos y para que nosotros sigamos al Señor, no en una forma sin entendimiento, sino para que nosotros lo sigamos entendiendo lo que profesamos, entendiendo lo que es Él, entendiendo el sacrificio que Él hizo y entendiendo lo que nos espera como consecuencia de haber creído en Él. Por eso es que el Señor está trayendo tanta revelación de su palabra en este tiempo y nos pide que nosotros abramos nuestro entendimiento y tengamos claridad y aprendamos la palabra. ¿Por qué? Porque se están levantando, así como les dije al principio, en la iglesia de Éfeso, que se levantaban multiplicidad de personas que hablan en nombre de Cristo. Lo que está en juego, hermano, y le pido por favor que esto entienda, lo que está en juego es su salvación. Lo que está en juego es su eternidad. Lo que está en juego es cuando el Señor golpee la puerta de su corazón, ¿a cuál puerta va a entrar usted? Por eso es importante que nosotros entendamos que el seguir a Cristo, el venir a la iglesia, el aprender su palabra, el crecer en la palabra del Señor, el profundizar conocimiento, se nos hace necesario para poder tener raíces profundas en su palabra, para no errar nuestro camino y para saber con plena seguridad lo que estamos profesando, a quién seguimos y qué esperamos de aquel que seguimos. Quiere decir, hermano o hermana, que si usted viene a la iglesia simplemente por una necesidad, está mal. No, siga viniendo, no se aleje, siga estando, porque en algún momento el Señor va a traer luz y nos va a abrir el entendimiento y nos va a hacer dar cuenta que no es solamente por eso que tengo que estar en la casa del Señor, sino que hay algo más profundo que Dios quiere.
Pablo estaba viviendo una situación muy difícil. Estaba encarcelado en Macedonia, salía de Macedonia. Y entonces le escribe a Timoteo. Y le dice, Timoteo, entiendo lo que está viviendo, entiendo lo que está pasando la iglesia en Éfeso. Entiendo que sos joven, entiendo que de repente hay muchas cosas que de repente te pueden estar abrumando. Parafraseo lo que terminamos de leer. Pero quiero que entiendas algo. Quiero que este debería ser el listado o la condición de aquellos que quieren ser obispo. Este es el listado de aquellos que quieren trabajar en la obra. Pero también tenés que tener cuidado respecto de algunas cosas. Y entonces donde le empieza a aclarar Pablo a Timoteo de cómo debe manejarse, y fíjese la importancia, que no le dice cómo debes manejarte en el mundo, no le dice que cómo tenés que tratar a los que no creen en el Señor, sino que lo que le está diciendo es cómo debes conducirte dentro de la casa de Dios. Y entonces me parece importante que en esta mañana nosotros entendamos en este mundo tan convulsionado, en este mundo donde están ocurriendo tantas cosas, porque ahí vimos que han habido personas muertas en la hoguera y estamos hablando del año 1555, pero si nosotros nos vamos a hoy, al día de hoy, a este momento, alrededor del mundo hay cristianos que están siendo perseguidos, hay personas cristianas que por profesar la fe cristiana están siendo perseguidos y lo matan, hay personas que de repente los apuran para que puedan apostatar de su fe y si no lo hacen terminan muertos. Por eso le digo, hermano, que es importante que nosotros sepamos dónde tenemos nuestra fe puesta. ¿Sabe por qué? Porque a veces los problemas ínfimos, las discusiones más simples, las cosas más triviales, hacen que nosotros nos alejemos de Dios, hacen que nosotros bajemos nuestros brazos espirituales. Y yo le estoy hablando acá de cosas que van a venir, que pueden, Dios quiera que no ocurran, pero la Biblia dice que van a pasar, que va a ser nuestra fe zarandeada, puesta a prueba. Y si las pequeñas cosas hacen que nosotros nos deslicemos o que nuestra fe se entibie o de repente nos alejemos de su presencia, es un problema, porque cuando venga aquello grave, ¿qué va a pasar? ¿Dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a recurrir? ¿Qué va a pasar con nuestra fe? Por eso es importante que nosotros en este tiempo podamos tener una fe centrada en Cristo, podamos tener raíces profundas en Cristo y entendamos que no es un juego. Entendamos que lo que Dios prometió algún día lo va a cumplir. Entendamos que aquel dijo en algún momento, yo voy a ir a buscar a mi pueblo porque tengo la necesidad de celebrar unas bodas del Cordero allá arriba. Y usted y yo somos su pueblo y hay una fiesta que nos espera. Y eso puede dilatarse en el tiempo, pero va a ocurrir. A veces nos pasa con el cristianismo lo mismo que con alguna enfermedad. Cuando el médico nos dice, mirá, tené cuidado con esto. Ahora yo me hice un chequeo, por eso me vino a la mente. Y me dice el médico, ¿cómo andas del colesterol? No, creo que bien. Me dice, bueno, te voy a hacer un estudio por la duda. Bueno, vamos, hagámoslo. Dice, porque las arterias se tapan, las venas se tapan. Y me dice, tené cuidado por el exceso de gordura. Y digo, no, ese tema para mí no es, así que... Dice, con el tiempo, el estar quieto, y bueno, yo tampoco estoy quieto, dice, puede dañar la salud. Y te puede traer estas consecuencias. El médico me lo advirtió. Ahora, si yo no hago lo que me dice, lo que me advirtió, antes o después va a pasar. ¿Entiende lo que digo? Yo confío en la mano del Señor, sé que me va a guardar, me va a cuidar. Pero si alguien me está diciendo, cuídate en esto. Si a usted le dice, mira, no comas chicle, se te pican los dientes. Y usted va y le dice al Señor, Señor, se me picó la muela. Va a venir al lado y decir, yo te dije que no comas chicle, ¿para qué comiste? Se te picó. Lo que digo es que muchas veces, se nos advierte de cosas que nosotros pensamos que está lejos en el tiempo. Pero el problema es cuando ese tiempo se acorta y las consecuencias llegan a nuestra vida. Y lo peor, si nosotros no tenemos tiempo de poder solucionarlo. Cuando el Señor nos habló y dijo que Él iba a buscar o a preparar lugar para que donde Él esté nosotros estuviéramos,
esa palabra que la dijo hace miles de años, en algún momento se va a cumplir. Y en algún momento nos va a venir a buscar. En un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser, no sé, mundialmente, individualmente, no sé cómo lo tiene pensado con cada uno, pero en algún momento el Señor va a tocar el timbre de nuestro corazón y nos vamos a tener que presentar. Por eso es que el peso es de entender nuestra salvación. ¿Cómo podemos descuidar una salvación tan grande? Por eso es importante, hermanos, que cuando el Señor nos enseña, cuando nos muestra, cuando nos habla, y sabemos que hay palabras que nos cuesta poner por obra, la pongamos por obra. Y le pidamos al Señor discernimiento: Señor, esto me cuesta, pero lo quiero hacer. Dame las fuerzas para poder cumplirlo. Quiero estar preparado. Si hay que cambiar, cambiemos. Si hay que perdonar, perdonemos. Si hay que abrazar, abracemos. Si hay que pedir disculpas, si hay que levantar un teléfono, si hay que ponerse en comunión con Dios, hagámoslo. Porque ahora es el tiempo de salvación, no sabemos mañana. Por eso es importante, la gente va donde le gusta. Hermano, usted puede, ponga 4, que Dios le va a dar 8. Entonces pasan todo corrido a poner 4. ¿Qué le interesó dar 4? No, le interesa los 8 que le dijeron que le iba a dar. Lo que digo es, el mensaje ese es muy bueno, es bárbaro, dale que va todo para adelante, pero el Señor va a venir a golpear la puerta de tu corazón y no lo vas a arreglar con 4 ni con 8. ¿Entienden lo que digo? Hay una necesidad imperiosa de un pueblo que se prepare, porque el Señor viene a buscar un pueblo preparado, un pueblo escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y entonces está esperando de sus hijos que nosotros nos preparemos para ese momento. La gente estaba acostumbrada a hacer misericordia. La gente estaba acostumbrada a hacer actos de piedad. Pero Pablo le dice a Timoteo: te quiero mostrar algunas cosas. Y anoté por acá. Y le dice: lo que quiero mostrarte con esta palabra es cómo debes conducirte ahora que entraste, ahora que estás adentro, ahora que sos una persona que realmente creíste en Dios, transformado por Dios, y estás esperando que algún día el Señor venga a buscarte. Pero mientras tanto hay un trabajo y una actividad que cumplir. Por eso es necesario que sepas cómo debes comportarte dentro de la casa de Dios. Ahora, hay una palabra griega que anoté ahí para el misterio, y esa palabra es musterión. La utiliza en el Nuevo Testamento, se refiere a las cosas de Dios que antes estaban ocultas, pero que luego fueron reveladas a través de Cristo y la venida del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo? Ahora, un misterio es aquello que solo se puede conocer mediante la revelación de Dios. Es algo que en tiempos pasados había estado oculto, pero que ahora se revela al pueblo, a sus hijos. Y ahí tengo varias cosas para compartirle. Por ejemplo, cuántas veces se habló de ministerio, el apóstol Pablo que habla de ministerio, el Señor Jesús que habló de misterio cuando dijo el misterio del reino de Dios. Bueno, pero quiero avanzar en algo que nos ocupa hoy, que es la piedad. Pablo le dice que sepa cómo debe conducirse, y preste atención en algo. Le dice: en la iglesia del Dios viviente. Destaca que este lugar es la iglesia de un Dios que está vivo, de un Dios que tiene poder. Pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y leemos en otros pasajes bíblicos como 1 Corintios 3:16, aclara algo y dice: está bueno la comunión entre ustedes, está bueno ustedes como iglesia, pero recuerden algo ahora. Acuérdense que le dijo: para que sepas cómo conducirte en la iglesia del Dios viviente. Pablo ahora a Corintios les aclara y le dice: ustedes, no esto, ustedes son la iglesia de Dios.
son la iglesia de Cristo. Quiere decir que ahora lo que estaba referenciado para un entorno, para un lugar, Pablo está diciendo, está bárbaro en la iglesia de Éfeso, pero en este nuevo pacto, ahora lo que estamos viviendo, con la llegada del Señor Jesús, con la muerte y resurrección del Señor Jesús, con la venida del Espíritu Santo y ustedes llenos del Espíritu Santo, ahora ustedes son la iglesia del Dios viviente. Quiere decir entonces que lo que estaba dicho para un entorno, ahora está dicho para nosotros. Donde usted va, donde usted se mueve, donde usted camina, usted es la iglesia de ese Dios viviente. Y le sigue diciendo que es columna y baluarte de la verdad. Fíjese, y quiero hacer énfasis en esta palabra, columna y baluarte de la verdad. Y entonces, ¿por qué le dice eso? Porque al ser la iglesia de Jesucristo, del Dios vivo, del Dios que es real, y somos nosotros, y somos el baluarte, somos lo que tienen, es como la estructura, las columnas, hace referencia a algo, de la verdad. La palabra no se puede licuar. Somos nosotros los que tenemos que cuidar y guardar la palabra de verdad. La que no tiene sombra de variación, la que fue, la que es y la que va a ser. No es la palabra, escuche, no es la palabra que puedo acomodar a alguna situación puntual de mi vida. Es la palabra y soy yo el que me tengo que acomodar a la palabra, no la palabra a mi vida. Por eso le está diciendo Pablo, ocurren muchas cosas en el mundo. Tened cuidado que no se metan todo esto, pero hay algo que tenés que cuidar, Timoteo. Es la iglesia, que es la iglesia del Dios vivo, pero cuidar la palabra como columna, como baluarte. Y esa palabra es la verdad, no puede cambiar. No puede ser otra palabra que la que fue predicada a través de los apóstoles, a través del Señor Jesucristo. No es otra palabra de aquella que dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Él vive en mí. Y cada vez que yo quiero volver a revivir, lo estoy matando a Él y volviéndolo a subir a la cruz. ¿Por qué? Porque no hago caso al sacrificio que Él hizo. Por eso es que tenemos que ayudarnos nosotros a que esa palabra cambie y penetre en nuestra vida de tal manera que entendamos el sacrificio que el Padre hizo y lo que somos. Hermana, hermano, usted, los que miran, yo mismo, somos baluarte, somos iglesia de un Dios que está vivo y somos aquellos a quienes el Señor nos ha encomendado cuidar la palabra de verdad, que no tenga filtración, que no se manche con nada, que no sea algo hoy que se licúa, sino que la palabra es siempre la palabra que el Señor ha dicho y ha enviado a su iglesia. Y entonces, ¿cuál es el misterio a que el Señor nos hace referencia? Es que Cristo es el centro de ese misterio. Y cuando nosotros entendemos y nos damos cuenta de lo que le dijo el Señor a Pablo, se lo voy a leer de vuelta. Le dice al apóstol Pablo, el apóstol Pablo le dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Fíjese que está hablando de la vida de Jesucristo, de inicio a fin. Le dice, Dios fue manifestado en carne. Es justificado en el Espíritu, es visto por los ángeles, es predicado a los gentiles, es creído en el mundo y es recibido arriba en gloria. Lo que le mostró que la piedad no es el acto que yo hago de llevarle la bolsa, de acompañarle una milla más. Está bien, Dios me manda a hacer esas cosas, pero cuando yo pienso que eso es la piedad, me equivoqué. Porque la piedad es Cristo mismo. La piedad es el Señor desde su inicio hasta su fin. Y es lo que el Señor dijo e hizo. Ahora Él no está, pero está acá adentro. Y al ser su Hijo, ahora yo reflejo piedad. Ahora yo tengo que reflejar lo que Él reflejó. Y no es solamente por un acto de conciencia, de ayudar a una anciana a cruzar o de levantar. Es mucho más profundo lo que estaba diciendo. Y lo que tenemos que terminar de entender, iglesia,
que este acto de piedad o el misterio de la piedad no es solamente que Cristo vino al mundo. Lo importante es que Cristo vive en usted y vive en mí. Si hubiese venido al mundo y hubiese ido de vuelta y perdonó los pecados, estaría la obra consumada. Pero no tendríamos ese poder para enfrentar las cosas que el mundo nos pone por delante. Por eso dijo, estamos mirando la película Chosen. ¿Cuántos la vieron? La serie, sí. Los elegidos se llaman. Retrocedé un casito a la cinta que voy de vuelta. ¿Cuántos miran Los elegidos? Bueno, ahora hay 6, antes eran 2. Miramos los 3 primeros capítulos y le digo a Juan, apagalo, esto no sirve para nada. Inentendible. Porque empieza a relatar la vida de aquellos que el Señor iba llamando, de los apóstoles. Entonces nos encontrábamos con un Pablo, con un Mateo, con un Juan, y hablaba un poco de la historia, y bueno, a lo largo de la historia terminamos de ver las 5 temporadas. Y hay 2 más ahora que se van a estrenar. Después le vamos a dar una noticia respecto a eso. Pero hay 2 temporadas. Y nos emocionaba ver cómo el Señor le hablaba, y algo que es como que te ayuda a entender algunas cosas que nosotros leemos, ¿no? Cuando el Señor está con los discípulos y le dice, es necesario que yo me vaya. Dice, yo sé que ustedes hoy están tristes, no le quiero spoilear la película, pero dice, yo sé que hoy ustedes están tristes, pero está bien, es necesario. Ahora están tristes, pero de aquí a un tiempo todos van a estar felices. Y entonces, claro, cuando usted sabe cómo terminó la historia, que Él muere en la cruz del Calvario, y entonces ahí estaba alrededor de 12, ¿sí? Pero ahora con su sacrificio, Él abrazaba a todo el mundo y su sangre perdonaba el pecado de toda la humanidad. Ahora no solamente 12 iban a estar contentos, sino había una humanidad que podía encontrar en Él el gozo y la alegría que había perdido como consecuencia del pecado. Entonces entendemos en profundidad las palabras del Señor Jesús. Por eso entendemos esto, que hubiese sido muy ingrato que el Señor venga solamente a morir en la cruz, nos dio el perdón de pecados y ya está. Sino que Él dijo, no los quiero dejar huérfanos, no los voy a dejar solos, les voy a mandar el Espíritu Santo, les voy a mandar el Consolador para que los acompañe, para que esté con ustedes, para que pueda ser su paracleto, para que les dé fuerza, para que ustedes puedan hablar con Él, para que puedan guiarlo a toda verdad. Entonces nos dejó eso y está dentro nuestro. Y pastor, ¿cuándo se me metió? El día que usted levantó la mano y lo aceptó al Señor como Salvador personal, el Espíritu Santo desciende a su vida y le ayuda a ser más que vencedor, dice la Biblia, en todas las cosas. Y entonces, ¿qué es ahora el misterio de la piedad? Es Cristo en vos y Cristo en mí. Y si Cristo está en vos y Cristo está en mí, ¿cómo debiera ser entonces mi vida en este tiempo? En los tiempos venideros, que según el pastor José Luis Vázquez, lo que la Biblia está diciendo, va a ser cada vez peor. ¿Cómo tiene que ser aquella vida piadosa a través del misterio de la piedad? No del acto piadoso, no del acto bondadoso, que tenemos que hacerlo, tenemos que ayudar al huérfano, al necesitado, porque la Biblia lo dice, ayudar a cruzar la calle a los ancianos, llevarle la bolsa a aquel que tiene necesidad. Lo tenemos claro, el hacer misericordia lo tenemos claro. Pero el Señor estaba hablando de algo más profundo. Por eso le hablaba de la cortina, de que a veces no se termina viendo a espejo lo que el Señor quiere hablarnos. El Señor, cuando hablaba del misterio de la piedad, no era solo eso. Era que teníamos que entender que nosotros debíamos ejercer piedad, así como Él la ejerció, porque ahora Cristo estaba en nosotros. Él era el verdadero misterio de la piedad. Era Cristo en nosotros. Y entonces tengo algunas cosas acá anotadas y avanzo
porque me dicen que predico largo, y dice: la piedad bíblica no es apariencia religiosa, ni ritualismo, ni legalismo, tampoco es hablar suave, no es parecer religioso, no es una conducta externa solamente. La piedad tiene que ver con Cristo formado en nosotros, el carácter de Jesús manifestado a través nuestro, una vida dependiente del Padre, honrarlo con nuestra conducta. Hermano, escuche esto, honrarlo con nuestra conducta. No es honrarlo porque me conozco la palabra. Yo puedo conocer la palabra y puedo honrarlo conociendo la palabra porque alguno me va a decir: che, qué bien, cómo sabe este tipo la palabra, se la conoce de punta a punta. Pero el Señor está viendo si yo lo estoy honrando con mi conducta, hermano, ¿entiende lo que le estoy diciendo? Es la conducta, no es lo que usted diga. La palabra del Señor es muy clara en esto. Si yo lo tengo a Cristo, lo tengo que reflejar en la conducta, no solo en lo que digo. No puedo agarrar y tener actitudes que van en contra de lo que sé. Muchas veces, a veces tenemos que pensar, lo que estoy haciendo, el Señor Jesús lo haría. Lo que estoy hablando, el Señor Jesús lo hablaría. Muchas veces nos mordemos la lengua. Yo soy a veces arrebatado, le digo la verdad, y bueno, mi señora lo sabe. Yo soy medio polvorita y me voy ahí al humo, no para pelear, sino que por ahí yo me pongo, me enojo, no rápido no, ¿no? ¿Cómo? Claro, yo aguanto. Hermano, llega un momento que el arroz no lo quiero más. No. ¿Sabe que me empezó a gustar el arroz? Pero entendemos, y dijo José Luis, el problema, hermano, escuche esto. Si usted quiere ser honesto con usted mismo, como yo conmigo mismo, dejemos de pensar que el problema es el diablo. El problema somos nosotros mismos. La lucha está con nosotros mismos. La lucha está con mi nombre y apellido. ¿Por qué? Porque acá adentro conviven dos criaturas. El viejo hombre, el nuevo hombre. Y lo estamos estudiando. Y entonces el viejo hombre siempre es el que quiere salir, el que matonea, el que grita, el que siempre tiene la razón, el que no quiere perder el orgullo, el que no quiere pedir perdón, está siempre ahí, quiere salir. Y el otro es el que trata de poner paño frío, no, cuídate ahora, no, este no es el momento. Por eso estamos estudiando ahora la vida del alma, porque el alma maneja nuestras emociones y nuestras emociones son las que nos hacen muchas veces meter la pata. Entonces, cuando nosotros podemos controlar almáticamente nuestras reacciones, nos damos cuenta que nuestro espíritu está gobernando nuestra alma y entonces podemos tener mejores decisiones o decisiones más espirituales. Ahora, cuando estábamos hablando, dijimos que el Señor ya no está más, pero que ahora Él delega en su iglesia, que somos todos nosotros. No es esto, sino que somos nosotros, la iglesia de Cristo, lo que Él dijo, el misterio que estaba oculto y que es revelado de la piedad. ¿Quién lo continúa? Usted, y lo continúo yo. ¿Y cómo lo continúo? Con humildad, con santidad, con amor, con obediencia, con compasión, con unidad, poder espiritual, en el amar a Dios, en el perdonar, en el servir y en obedecer como un hombre lleno del Espíritu Santo. Quiero cerrar. Tengo un montón más para compartirle, pero quiero cerrar. Ahí le había... Pone la última transparencia, por favor. La anteúltima. Ahí está. Les dije que quería terminar con este muchacho Tomás Hooker.
Este muchacho en el año 1855 estaba a punto también de ser quemado en la hoguera, porque no quiso retractarse de su fe cristiana. Y entonces uno de sus compañeros le dijo en voz baja, le dijo: Tomás, te quiero pedir un favor. Esto es verídico, lo pueden encontrar en internet, lo pueden buscar en libros cristianos, en los mártires cristianos. Hay un libro que son los mártires cristianos, mártires de Cristo, que se llama, lo pueden encontrar ahí. Le dijo: Tomás, dice, yo sé que estás ahora en que vas a ser puesto en la hoguera y te quiero pedir un favor. Dice: te quiero pedir que cuando vos seas puesto en la hoguera y cuando empiece el fuego a consumirte, yo quiero saber si es verdad que hay paz en tu mente y en tu corazón, porque es el momento en que estás transitando en el camino hacia la presencia de Dios. Y quiero que en el momento en que vos vas a expiar tu alma, puedas levantar tus manos y puedas aplaudir. Esa va a ser la señal de que yo voy a entender que la gracia te asistió hasta el último momento y que el Señor estuvo presente en ese momento tan difícil. Él le dijo que sí, que lo iba a hacer. Así que al día siguiente lo llevan, lo ponen en una estaca y prenden fuego a la estaca. El resto de los que iban a ser mártires estaban mirando esa situación. Y ahí estaba Tomás, estaqueado y prendiendo fuego. Dice que la gente que estaba alrededor veía cómo su piel había comenzado a chamuscarse, cómo sus dedos estaban quemándose, cómo su piel y su cara se estaba quemando. Se dieron cuenta que las llamas cada vez ardían más y la gente miró eso y pensó de que Tomás ya había muerto. Así que estaban todos con los ojos fijos en esa figura. Pero pasado un tiempo, ven que se levantan dos manos, casi sin dedos, y comienza a aplaudir. En ese momento dejó de existir. Y el resto de los mártires entendieron que aún en el momento más difícil, más complicado de la vida de ellos, el Señor había estado presente para acompañarlo en la entrada a su reino. ¿Por qué te cuento esto? Porque esa gracia que ellos vivieron es la gracia que vos y yo podemos sentir en el momento de nuestro mayor dolor. Y es en ese momento donde no debiera haber llanto, sino que debiera haber manos levantadas que alaben y glorifiquen al Señor, porque se va a cumplir su palabra y yo voy a estar con vos todos los días de tu vida hasta la consumación de la fe. Iglesia, en este tiempo tan difícil, no bajes los brazos, pero no lo sigas solamente porque tenés un dolor o una enfermedad. Seguilo por quien es Él. Predica la palabra y esa sana doctrina que no tiene forma ni cambio de variación. Y si hay algo que cambiar, esforzate a hacerlo, porque a través del Espíritu Santo te va a dar la fuerza para que cambies lo que deba cambiarse, porque si hay alguien que te anhela más que todas las cosas, es el mismo Dios que murió un día en la cruz del Calvario para que vos también puedas decir: con Él yo también estoy crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cerrá tus ojos, por favor, y vamos a orar. Amado Dios, te bendecimos en esta mañana. Señor, gracias por darnos este tiempo. Señor, un tiempo de predicación de tu palabra, un tiempo de compartir tu palabra,
un tiempo de entender los tiempos que vivimos. Gracias por todo lo que estás haciendo, por todo lo que estás trayendo. Gracias, Señor, porque nos estás haciendo vivir una temporada espiritual de crecimiento y de revelación de tu palabra. Señor, clamo para que bendigas a tu pueblo, para que puedas quitar de nosotros ese letargo espiritual de saber que todo está bien, y si voy, si no voy es lo mismo, y si me congrego está bien, y si me santifico está bien. Ayúdanos a entender que no está todo bien y que ahora es el tiempo, Señor, para poder generar cambios, sabiendo, Dios, que tenemos que tener raíces profundas en tu palabra y en tu presencia. Ayúdanos a aprender, ayúdanos, Señor, a conocer, ayúdanos a profundizar en tu palabra y ayúdanos a mantener, Señor, una palabra sana, una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra que transforma, una palabra creíble, Señor, porque sabemos quién fue el que la dijo, y aquel que la dijo, yo voy a estar con ustedes, por un tiempo me van a tener, pero ya no voy a estar, pero les voy a mandar el Espíritu Santo para que pueda estar en ustedes y con ustedes, y creemos eso y te agradecemos por eso en este tiempo. Señor, oro por cada persona que está aquí en esta mañana, oro por aquellos que están mirando a través de internet, Señor, de las redes sociales, para que les hables, para que pueda haber, Señor, motivos de consagración, Señor, no solamente de conocimiento de un Dios, sino de una apertura de corazón y de un rendimiento de corazón para que puedas hacer tu perfecta voluntad en nuestra vida. Señor, gracias por cada familia, gracias por cada niño, adolescente, joven, adulto. Clamo, Señor, para que pueda ser tiempo de revelación profunda en tu palabra y para que cada vez que atravesemos una situación en medio de nuestro dolor podamos levantar nuestras manos hacia el cielo, porque sigue actuando la gracia en cada una de nuestras vidas. Señor, te amamos, te bendecimos y te agradecemos por esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, poné el último. Quiero cerrar con esto. Hicimos una pregunta. ¿Predicamos? ¿Qué predicamos? Nosotros, acá, y todos los que predican, predicamos eso. La cruz de Cristo que todavía sigue transformando. Hermano, no vas a escuchar otra predicación de este lugar porque entendemos que la palabra no puede licuarse y creemos que a través de esa palabra predicada Cristo transforma, Cristo regenera y hace nueva a todas las personas. Solo creer, todo es posible, solo creer. Que el Señor te bendiga, que tengas una semana bendecida. Empiezan nuestros preparativos para el aniversario del 25 de mayo y oramos para que pueda ser un tiempo de bendición. Recibiremos la palabra, las mujeres el día sábado, los varones el día domingo, con gozo y alegría, sabiendo que nos proyectamos para muchísimos 63 más. Amén. No sé quién estará acá arriba, pero seguro nos vamos a seguir viendo. Dios le bendiga mucho. Buena semana.